espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Sean bienvenidos, mis hermanos, nuevamente a este segmento del Ser Mujer. Con ustedes, su hermana Belén. Y pues para compartir con ustedes en este segmento en el cual seguimos aprendiendo juntos. Agradecemos a Dios esta oportunidad que nos concede de estar juntos a través de estos medios de comunicación. Pidamos pues que el Espíritu Santo, que es el único que nos puede unir en un mismo espíritu, nos conceda esta gracia. Damos inicio con nuestra oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, enciende mi corazón con el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, ven a inspirarme lo que he de pensar, lo que he de decir y lo que he de callar. Ven, Espíritu Santo, penetra hasta lo más profundo de mi ser y concédeme las gracias y las bendiciones que necesito en estos momentos. Reconozco que nada soy, que nada tengo y que tú lo eres todo. Por eso, Espíritu de Dios, te invito a que vengas a mi corazón, que seas tú mi director, mi luz, y que seas tú mi guía. Virgen Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra, ven en nuestra ayuda. Quédate con nosotros. Ayúdanos y enséñanos a abrir nuestra mente y nuestro corazón a Dios, y que en todo lo que hagamos le demos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos hoy a hablar sobre lo que es la indiferencia. Esa indiferencia que no solamente en este caso la practican los que están alejados de Dios, sino que muchas veces los que nos decimos estar en Dios. Hay indiferencia, ahora sí, a tantas cosas, pero sobre todo le podemos poner nombre, pero es directamente a veces a Dios a través de los medios que usamos. Y sobre todo en nuestro apostolado. Por esta razón necesitamos empaparnos de esta información para poder ser mejores cristianos. Nos dice que la indiferencia procede también de la disipación, de la soberbia, la fragilidad y la tibieza forman su atmósfera. La indiferencia llega a helar hasta tal grado el corazón que nada es capaz de volverlo a la vida de la gracia. Este horrible vicio hace que la infidelidad y la inconstancia suban de punto. Entonces, hermanos, esta indiferencia que procede precisamente de la disipación y de la soberbia, que la soberbia en este caso viene inmediatamente y donde quiera se cuela. La soberbia, en todos los vicios, esta soberbia se cuela. Y por lo tanto, la frialdad, la tibieza
que forman su atmósfera. Entonces, nosotros con la indiferencia a veces andamos, ahora sí que aparentemente, como les decía, a veces andamos en las cosas del Señor, pero a veces andamos ya por inercia. A veces andamos ya o porque nos conviene, o a veces por desgracia, a veces nos sentimos mejor fuera de nuestra casa, fuera de nuestra familia, y esas son a veces las razones por las cuales nosotros a veces podemos andar en la iglesia, en las cosas de Dios. Y que por desgracia, a veces ya nos decía otro de los vicios, que a veces, aunque nuestros pastores nos digan las cosas de mil maneras, a veces no escuchamos. Oímos, pero está tan arraigada ya la frialdad que ya a veces parecemos esos carros que con nada ya se pueden encender. Y es que hemos llegado a abrir esas puertas para que entre en nosotros la frialdad, la tibieza. Y son esas razones por las cuales a veces, ahora sí, no escuchamos. Y por esta razón el Señor nos insiste que pongamos cuidado en estos vicios que no nos dejan practicar las virtudes. A veces ni siquiera las naturales, mucho menos las espirituales. Este horrible vicio dice que hace que la infidelidad y la inconstancia suban de punto, pues es que ya hemos dado de alguna manera nuestra libertad con nuestras actitudes para que estos horribles vicios entren, y de esta manera, más que poner un hasta aquí, nosotros abrimos las puertas. Y entonces dice que el sello de la indiferencia es la ingratitud. Es donde ya entramos en ese horrible pecado, hermanos, en los cuales hemos visto tantos casos que a veces, ahora sí, ahí nos duele ver ciertas actitudes en ciertas personas que ahora sí, por la ingratitud, ofenden de tal grado a Dios que a veces nos puede conmover el corazón a través de ver los pecados de los demás. Un alma pecadora tiene remedio, pero un alma indiferente ya no lo tiene. Y es aquí donde hemos visto casos, vemos casos en los cuales ahora sí, por desgracia, los que estamos conociendo, creciendo en el Señor, a veces, hermanos, a veces ya caemos en un sopor que ya nada nos mueve. Ya como quien dice, hemos dejado morir el primer amor. Y cuando dejamos morir el primer amor, hermanos, es entonces donde podemos entrar ya en estas consecuencias. Por eso dice que un alma pecadora tiene más remedio. Y entonces es cuando vemos, por ejemplo, en un retiro, que vienen hermanos, inclusive que nosotros a veces hasta los podemos considerar pecadores empedernidos, hasta les ponemos así el nombre, pecadores empedernidos. Y tendemos ahora sí a juzgar, a criticar de esta manera a estos hermanos. Pero quiero decirte que a veces hace mucho más el Señor en esas personas que no le han conocido que en las personas que ya le hemos conocido. Porque a veces ya por una oreja nos entra y por otra nos sale la enseñanza. No, ya no hacemos caso de la palabra de Dios.
Ahora sí ya todo se resbala. Y por eso dice el Señor que un alma pecadora tiene más remedio que un alma indiferente. Un alma indiferente ya no tiene remedio. Y qué doloroso saber esto, ¿verdad? La indiferencia es la reina de los vicios, es la que lleva al alma a la impenitencia final y de esta al infierno. Entonces, pues ahora sí, ¿por qué tener miedo a hablar claramente de la realidad en la que podemos estar viviendo? Hermanos, el Señor nos invita a sacudirnos los pies y a continuar el camino. Y por eso es muy importante, para mí en lo personal es de suma importancia hacerlo en una comunidad, hacerlo con unos hermanos que piensen diferente que yo, unos hermanos que me puedan ayudar y de esta manera ayudarnos a levantarnos unos a los otros. Y que por desgracia estos males, hermanos, son los que acaban con todo. Las almas pecadoras, aún las más obstinadas, llegan con un golpe de la divina gracia a convertirse, mas los indiferentes llevan en su ser la sordera total, esta fatal inestabilidad para todo lo divino que les cierra por completo las fuentes del arrepentimiento y de la gracia. Ya nos decía el Señor en otro tema que se encallecen nuestros oídos, y cuando ya se han encallecido nuestros oídos, ya no podemos escuchar. Entonces, esta gran indiferencia, hermanos, es la que viene a terminar con nuestra alma. Entonces, ya lo dijo muy claramente, que en este caso un alma pecadora tiene remedio, pero un alma indiferente ya no lo tiene. Nos vamos a una pausa y regresamos pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, hablando hoy de lo que es la indiferencia. Que con todos estos vicios causamos tanto dolor al corazón de Jesús. Y que por eso esta necesidad de descubrir de qué manera nosotros podemos luchar con estos vicios. Nos dice también que las almas llegan a esta total indiferencia que viene a coronar a todos los vicios por la misma escala que los vicios le proporcionan. Y de esta manera, Satanás va conduciendo de la mano a estas desgraciadas almas hasta hacerlas tocar la cumbre de la indiferencia, a la cual, por la soberbia e impureza, llegan con más prontitud que por otros vicios, porque estos, de un modo especial, hielan a las almas y las sumergen en esta emponzoñada fuente de la indiferencia. Entonces, hermanos, viendo que un pecado nos lleva
a otro hasta llevarnos a cometer los más graves pecados, de tal manera que hay momentos en los que no sabemos ya qué hacer, no sabemos ya ni qué rumbo, por qué rumbo caminar. Mas, sin embargo, Dios, el único que tiene la gracia para levantarnos, para sostenernos, es a quien debemos de acudir. También nos dice que la indiferencia mata los sentimientos santos, aunque a veces nos proponemos, a veces inclusive luchamos, pero cuando esto ya ha subido de color por tantos vicios que hemos dejado acumular, para nosotros es muy difícil. Pero repito, no imposible para Dios. También le quita la vida de la gracia y la hunde en una atmósfera tan especial como venenosa, de la cual jamás la deja salir. Entonces, vemos aquí que necesitamos, por esta razón, ir precisamente a las fuentes donde nos podemos llenar de información para saber de qué manera nosotros podemos salir adelante. El pecado también nos produce esta indiferencia. El pecado la alimenta, la hace crecer y desarrollarse para dar con ella muerte eterna a la infeliz alma que la lleva consigo. Nada de la vida espiritual conmueve a las almas indiferentes, nada. Y vemos, y muy cerca a veces, hermanos, muy cerca de nosotros, porque están dentro de nuestra propia familia. Y a veces uno, ahora sí casi se acaba uno las palabras para poderles hablar, para poderlos ayudar, y estas palabras no llegan al corazón de esta persona. Y entonces a veces nos sentimos desilusionados, nos sentimos a veces desesperados de no saber a veces qué hacer. Y lo único, hermanos, que podemos hacer es seguir orando. Porque ¿quién nos dice que esas mismas actitudes teníamos nosotros? Y que muchas de las personas que hablaban con nosotros, que nos invitaban a las cosas de Dios, no les hicimos caso. ¿Cuántas veces habrá enviado el Señor a nosotros esos mensajeros para llevarnos esas buenas nuevas y que nosotros no hemos escuchado? ¿De cuántas cosas tenemos que pedirle perdón al Señor? El pecado produce esta indiferencia, el pecado lo alimenta, la hace crecer y desarrollarse para dar con ella muerte eterna a la infeliz alma que la lleva consigo. Pues nada de la vida espiritual conmueve a las almas indiferentes. ¿Por qué? Dice que porque ven los santos sacramentos y todo lo divino por los anteojos ahumados de la indiferencia. Por esta razón, hay una venda en los ojos, aparentemente unos lentes oscuros, que no dejan ver con claridad lo que estas palabras traen detrás de ella. Me refiero directamente a la palabra de Dios, que a veces para estas personas como si no fuera palabra de Dios. Todavía dicen muchísimas veces, bueno, pero la escribieron los hombres. Pues entendemos y debemos entender que el ciego no va a poder ver hasta que no pida que le quiten las vendas. También ni se atemorizan con las verdades eternas, ni se conmueven y derriten por mis ternuras,
ni con los sacrificios que he hecho por ellas mismas. La soberbia las ha penetrado hasta tal punto que se han sentado en su trono, de tal manera que si Dios viniera a sus pies, el mismo Dios no les movería de su sitio. El mismo Dios. Qué tristeza causan estas palabras y que sabemos que son palabras verdaderas. Y es precisamente de esas almas que han decidido perderse. Directamente es esto. Han decidido perderse. Precisamente han usado su libre albedrío. ¿Para qué? Para llevarlo al libertinaje y de esta manera decidir que no quiere nada con Dios. Para ellos ha sido en vano la salvación. Entonces, de esta manera seguimos causando dolor y más dolor al corazón de Dios. También la indiferencia no toma, no de un golpe, posesión del alma, sino que va minándola poco a poco por los vicios que se llaman pequeños y no lo son. Va minándola por los respetos humanos, por la comodidad, molicie y delicadeza, por la debilidad y fragilidad, por la inconstancia y la cobardía, por la vanidad y la pretensión, por la murmuración y el ocultamiento, por la ociosidad y el fastidio, por la excusa y la mentira, por el cansancio y la susceptibilidad, por el fingimiento, hipocresía, disipación y por fin, por completo sensualismo y todos los demás vicios crecidos en malicia e intensidad. Entonces, aquí, mis hermanos, no es otra cosa más de un examen de conciencia, trabajando en nosotros esta indiferencia y detrás de esta indiferencia tantos vicios que ahora sí, si estos vicios verdaderamente los dejamos entrar, nos van a derrumbar. El infierno se goza al ver cómo cunde en las almas el indiferentismo religioso, sobre todo esto, el indiferentismo religioso. Satanás, hermanos, se goza. Y entonces es cuando los que, ahora sí, los que están con él, pues también se gozan de aquellos que le hemos dicho que sí al Señor. La indiferencia no tiene remedio, sino es por una total reforma interior de las almas. Entonces, hermanos, me llama siempre mucho la palabra de Dios cuando nos dice que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es hermoso y maravilloso ver a un pecador de esta talla, arrepentido, a los pies de Jesús. Y haciendo ¿qué? Clamando a su infinita misericordia. Porque verdaderamente cuando ya esta alma ha caído de tal manera que solamente la misericordia de Dios lo puede levantar y lo puede sostener. Por esta razón, mi admiración, mis respetos a estos hombres y mujeres que habiendo sido levantados desde el hoyo más profundo del pecado, están dando testimonio, están glorificando a Dios a través de la predicación, a través de sus testimonios, a través de sus luchas, hermanos. Entonces, vale la pena luchar, vale la pena luchar. ¿O qué es lo que estamos esperando? ¿Ser todos esos pecadores empedernidos? Yo creo que basta saber
y reconocer a un Dios amoroso que verdaderamente nos ama y nos perdona. Nos vamos a un corte. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos viendo, hermanos, lo que es la indiferencia y qué peligrosa es la indiferencia religiosa. Nos dice que qué cosa, dice, qué cosa, por cierto, bien difícil, si un torrente de especiales gracias del cielo no vienen a conmover esta alma. Me voy anteriormente, diciendo que la indiferencia no tiene remedio si no es por una total reforma interior del alma. Cosa, por cierto, bien difícil, si un torrente de especiales gracias del cielo no vienen a conmoverla. Entonces, sino ahora sí, lástima que no la veamos, ¿verdad?, de esa manera, pero cuando nosotros vivimos esas experiencias difíciles, dolorosas, que a veces ni entendemos ni aceptamos, hermanos, pero que son medios para nuestra salvación, que solamente a veces ahí es cuando decimos, solamente Dios me puede ayudar, solamente Dios me puede sacar de la fosa fatal, de ese fango cenagoso en el cual yo he caído. Y es ahí precisamente donde nosotros debemos reconocer que es el único quien nos puede levantar y sacar de ese fango donde hemos caído. Pero que a veces, por desgracia, necesitamos, ahora sí, apreciar estos acontecimientos. Por eso es de suma importancia, hermanos, aclarar continuamente que dentro del paquete de nuestra salvación está el dolor, está el sufrimiento, está la cruz, todo aquello que Dios nos permita vivir y experimentar. No porque nosotros lo pidamos, no porque nosotros lo deseamos, a veces son cosas o consecuencias, a veces por nuestro propio pecado, de nuestras propias actitudes. Y entonces tenemos que pagar consecuencias, hermanos. No es que Dios se esté vengando, no es esto. No es que Dios quiera que nosotros estemos sufriendo, no es esto tampoco. Sino que siempre los errores de la carne va a sufrir las consecuencias. Entonces vamos a verlo de la manera positiva y vamos a aplicarlo para nuestra propia salvación. Mas alégrate, humanidad, que las almas entonen cánticos de alegría. Mi gran misericordia se ha conmovido del cielo, ha llovido el precioso rocío que cura todas las llagas del corazón. Mis hermanos, cuando en este caso acudimos a Dios, tal vez lastimados, heridos, enojados, con diferentes sentimientos, hermanos, pero cuando acudimos a Dios, ahí está Dios y Él nos escucha y Él nos ayuda y nos ayuda a continuar el camino. Dice, mi gran misericordia ha enviado al mundo
quien le presente una cruz salvadora con un corazón divino clavado en ella, a fin de atraer a las almas con el amor en que se abraza este corazón, al dolor, es decir, para hacer que las almas lleguen a mi corazón por medio del sacrificio amoroso. Hermanos, muchos de estos santos, incluyendo en estos momentos a quien habla, que es a Conchita Cabrera de Armida, quien estaba sufriendo grandes tormentos, grandes dolores, y que en ese momento, hermanos, por ser escogidos por Dios, estas personas, entonces, hermanos, este dolor, este sufrimiento tiene sabor y tiene olor a santidad. Y por eso, con todas las gracias y bendiciones, con todas las virtudes que viene Dios a derramar en esa alma, puede ver y puede sobre todo sentir que esto es agradable a Dios y que lo puede ofrecer como una grande ofrenda a Dios. Y no solamente por su alma, no solamente por esa persona, sino por la misma humanidad. Ha llegado el tiempo feliz de recordar a los hombres el amor que me deben y el dolor que debe acompañar al amor, a fin de que en unión del mío sea acepto. Entonces, esto, mis hermanos, debe de acompañar el amor, el dolor, el amor, deben de ir juntos, para que sea una ofrenda agradable. Regocíjense los corazones, porque por medio de María, mi amada Madre, o debido a su intercesión poderosa, he enviado al mundo un tesoro de gracias por medio del conocimiento práctico de las virtudes y de los vicios, descubriendo a todos los ojos y muy al vivo el camino que conduce al cielo y el que lleva al infierno, y desenmascarando a Satanás con todas sus maquinaciones y traidoras astucias. De esta manera queda al descubierto de dónde vienen estos vicios, quién los impulsa, quién los empuja, en este caso a atrapar las almas. Que me den gracias porque es muy grande el tesoro con que obsequia mi bondad a las almas. Que las almas y los cuerpos se sacrifiquen en mi honor y prorrumpan el mundo en alabanza a mi grande bondad y misericordia. Entonces debemos de estar agradecidos por todas estas bendiciones. Hermanos, aunque a veces sean el dolor o el sufrimiento sea consecuencia de nuestros pecados, mis hermanos, aún así tiene valor cuando nosotros lo ofrecemos como una hostia viva, como un sacrificio de alabanza. Aún de esta manera tiene poder, tiene validez, hermanos, todo lo que le podamos ofrecer al Señor. Viene a mi mente el testimonio de aquel hombre que en una área muy lejana sobre todo de una ciudad, estaba un hombre enfermo de cáncer, pero que este hombre, dando testimonio, solamente transmitía alegría, solamente se le dibujaba un rostro a ese hombre, precisamente porque había encontrado esa gracia que esta enfermedad traía. Y entonces cuenta el sacerdote que cuando
él fue precisamente que le avisaron que este hombre tenía cáncer y él quiso orar por este hombre. Pero cuando llegó este hombre a su casa, que le contó su testimonio, entonces le dijo este hombre, ¿sabes qué? ¿Sabe qué, padre? Yo no quisiera sonar a soberbio y decirle que no me haga oración. Pero mi razón de que no quiero que usted me haga oración es que tengo miedo que el Señor me quite esta gracia. ¿Por qué? Porque esta gracia de estar enfermo, de estar viviendo este cáncer, me da gozo, me da alegría y puedo ver la vida de otra manera. Pero este caso precisamente, dice el padre Darío Betancourt, que se debía a esos casos especiales en los cuales Dios ha escogido a estos hombres y mujeres para permitirles estas enfermedades. Dios ha querido así y por eso esas enfermedades están ahí porque Dios ha querido. Pero dice el padre que puede ser el 1% de las personas que verdaderamente están en este caso enfermas porque el Señor se los ha permitido para que lo que están viviendo puedan ofrendarlo para la salvación de las almas. Pero aún, repito, aunque no fuera una gracia, mis hermanos, podemos ahora sí como una moneda que tiene ahora sí un precio, así sea del lado que la veas, el precio lo tiene. De igual manera, mis hermanos, cambiemos de lado de la moneda y ofrezcamos a Dios nuestros sufrimientos y todo aquello que el Señor nos permita vivir. Sabemos que con su ayuda y con su gracia y sobre todo mientras estemos de la mano de Dios vamos a poderlo ver y poderlo sobrellevar de esta manera. De lo contrario, mis hermanos, no lo podremos hacer. Nos vamos a un corte. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, con este vicio de la indiferencia que tanto daño nos causa y precisamente sobre todo en nuestra alma. Hermanos, descubramos a través de el Espíritu Santo de qué manera está trabajando en nosotros la indiferencia. Nos dice que las almas que participen en tales gracias me darán mucha gloria, mas hay de aquellas almas que las desperdicien y no las aprovechen para su perfección. La cuenta que les pediré será rigurosa. Y estas almas, dice, que practiquen estas gracias, nos habla que las almas y los cuerpos, nos pide el Señor, que se sacrifiquen en mi honor, que prorrumpa el mundo en alabanza a mi grande bondad y misericordia. Cuando nosotros de alguna manera participamos en esos momentos difíciles en nuestra vida, hermanos, nosotros si lo sabemos ver con los ojos que los ve Dios, entonces estas gracias y bendiciones las podemos usar, ya lo dice,
para nuestra propia santificación. Por eso nos dice, sacrifíquense en mi honor. Pues las almas que participen en tales gracias me darán mucha gloria, mas hay de aquellas almas que las desperdicien y no las aprovechen para su perfección. La cuenta que les pediré será más rigurosa. En este caso, cuando nosotros ya tenemos un conocimiento amplio de las cosas de Dios y que permanecemos en esa indiferencia, hermanos, debemos de tener cuidado. Entonces, decía por ahí una persona, dice, pues entonces lo que voy a hacer, ya no leer la Biblia, ya no enterarme de nada, pues también de eso te pedirá cuentas, porque ya hay una intención de el por qué no lo estás haciendo. Repito, de las almas que no saquen de ellas el fruto de la vida eterna para sí y para otros, el mundo entero debe por este poderoso medio arder, pues la cruz debe plantarse, destruidos los vicios en los corazones en los cuales se han sembrado frecuentísimamente las virtudes, porque para que la cruz eche raíces en el corazón, necesita una tierra limpia de vicios y el riesgo santo de las virtudes. Entonces, las necesitamos para nuestra salvación y para la salvación de los demás. Así pues, para que la cruz esté firme y estable en las almas, necesita el profundo cimiento de las virtudes morales. El alma bajo su fecunda sombra crecerá y se robustecerá en la vida interior del espíritu, recibirá grandes favores y más tarde el premio eterno de sus trabajos. Entonces necesitamos urgentemente la práctica de las virtudes morales. Pero recuerden que también tenemos estas virtudes, ¿verdad? Que ahora sí, que nosotros a veces ni siquiera valoramos tampoco estas virtudes que no son espirituales y que constantemente podemos ver estas virtudes naturales que podemos ver en los demás y que también podemos ver en nosotros, que tenemos esas virtudes naturales, esa facilidad para hacer las cosas. Decimos, bueno, ¿de dónde le viene esto a esta persona? Pues son las virtudes naturales y que también nos van a ayudar muchísimo unidas a las virtudes morales, ¿verdad? Y trabajando juntas, pues ahora sí que vamos a alcanzar mucho mejor las gracias y bendiciones que necesitamos. Huyen de ella porque esconde su hermosura y no se deja conocer hasta que las almas la tienen con amor en sus brazos. Entonces la cruz descubre su hermosura, sus riquezas, su dulzura y suavidad divina. Nadie puede decir que conoce a la cruz sino el alma feliz que, amante y cariñoso, la acaricia y la lleva consigo. Entonces, ya vemos, ¿verdad?, que en este caso necesitamos ahora sí descubrir todas estas riquezas a través de la cruz. Feliz que amante y cariñosa la acarician y la llevan consigo. Pero, dice, no es conocido el dolor, es decir,
no son conocidas las grandezas del dolor amoroso en la vida espiritual. En mi esplendidez para con el hombre, he dispuesto hoy que el dolor venga a deleitar a las almas y a destruir a la sensualidad, derrocándola de su trono, pues va a reinar el dolor. Tiembla el infierno, va a descubrirse ante el mundo superficial y vano el sólido campo del sacrificio amoroso por medio de las virtudes, por medio de la práctica de estas virtudes. Va a haber la destrucción de estos vicios. Por eso nos dice, para concluir, dice: felices las almas a quienes con su sombra cobije la cruz, y desgraciadas las que desprecien tan estupendas gracias. Entonces tenemos ahora sí la opción para decidir si habremos de practicar estas virtudes, ¿verdad? Y que es muy bueno, como ya hemos recomendado por comentarios de personas que están luchando, de hermanos que están luchando, la práctica de estas virtudes, por lo menos, ahora sí como nos dice, por lo menos una virtud al año que podamos practicar. Y de esta manera yo creo que podemos empezar, porque a veces tendemos a ofrecer mucho y a veces no cumplimos con lo que hemos prometido. Entonces, pues vamos a pedirle al Señor que nos otorgue esas gracias que necesitamos para seguir luchando, para poder emprender la práctica de estas virtudes. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos las gracias en estos momentos por esclarecer más nuestro entendimiento y llenarnos, Señor, de tu sabiduría, de tu luz, para ver con claridad, Señor, de qué manera, Señor, nos está afectando estos vicios en nuestra vida. Sobre todo te pedimos que nos des la claridad de tu Espíritu Santo para descubrir en cosas menores la soberbia, esa soberbia que constantemente se cuela en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos otorgues gracias y bendiciones, sobre todo para descubrir de qué manera podemos poner en práctica, Señor, estas virtudes. También queremos pedirte, Señor, por aquellos hombres y mujeres que están luchando, sobre todo para salir del pecado, de esos hombres y mujeres que han caído en la profundidad del pecado, para que tu gracia, Señor, les tienda la mano, les levante, les sostenga, Señor, les ayude a salir de donde se encuentran. Hoy reclamamos, Señor, sobre de ellos gracias y bendiciones, y sobre todo, Señor, que inyectes con tu Santo Espíritu, Señor, esas virtudes naturales que has dado a ellos, Señor, para que las puedan poner en práctica y así puedan, Señor, seguir el camino hacia ti. Gracias, Señor, porque nos das a conocer en el peligro en el cual estamos constantemente, pero también nos das esperanza, Señor, como siempre, de poder luchar siempre, Señor, con esas actitudes negativas y sobre todo, Señor, con la concupiscencia que constantemente, Señor, nos está impulsando al pecado. Ayúdanos, Señor,
Sin ti, nada podemos hacer, Señor. Gracias de antemano, Señor, por esas bendiciones y gracias que nos concederás. Gracias. Que el Señor los bendiga, los guarde y los sostenga en Dios. Amén. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima.